La ciudad nunca duerme. Pero anoche despertó algo que jamás debió abrir los ojos. El humo del cigarro flotaba en la penumbra, espesando el aire con una capa de niebla artificial. Afuera, la lluvia golpeaba el pavimento como dedos impacientes sobre una mesa de mármol, arrastrando consigo los murmullos sordos de las calles desiertas. Un neón parpadeaba en la ventana, proyectando sombras que parecían moverse solas, al compás de una melodía melancólica que solo el viento entendía. Sabía que no debía aceptar el caso, pero cuando una dama con una mirada como la suya entra en tu oficina, no preguntas el por qué, solo cuánto pagará. Lo que no sabía es que estaba a punto de aceptar un trato con el diablo. Mi nombre es Vincent Graves, detective privado. No tengo oficina en un rascacielos de lujo ni un teléfono que suene a cada minuto. Lo mío es más personal. No soy un héroe, ni un mártir. Solo un tipo con un abrigo gastado, un sombrero que me cubre la mirada y demasiados pecados a la espalda. La ciudad esa noche era como un gigante despiadado que escupía tormenta. La clase de lluvia que arrastra secretos y los arroja a las alcantarillas. Los gritos lejanos de alguien borracho o perdido se ahogaban entre los truenos, pero había algo más en el aire, algo que no podía identificar. Fue entonces cuando ella entró. Evelyn Monroe, alguien con una historia a cuestas, por seguro. Su vestido rojo parecía demasiado brillante para esa oscuridad, como una llamarada en la que te quemas sin querer. Cabello recogido, pero no lo suficiente, como si intentara ocultar quién era, pero fallara en su intento. No era la primera vez que veía a alguien así, pero sus ojos... Esos ojos gritan todo lo que sus labios no quieren decir. El mundo de la gente como ella nunca termina bien. «¿Alguien me sigue, señor Graves?», dijo Evelyn. «Mire el reloj. Medianoche, la hora en que los pecadores hacen sus negocios y los santos cierran los ojos para no verlos». «¿Alguien o algo?», le pregunté. Ella dejó una foto sobre mi escritorio, la cual deslicé lentamente hacia mí. Era la cara de un hombre con una sonrisa torcida, ojos vacíos. Lo miré y algo en mi estómago dio un vuelco. Y fue entonces cuando todo cambió. Porque el hombre en la imagen estaba muerto. Seguí la dirección que me dio. Callejón Sinclair detrás del Club Velvet, un lugar donde los hombres desaparecen y las preguntas mueren antes de ser formuladas. La lluvia me calaba hasta los huesos, pero no me importaba. Este trabajo no era para los sensibles. Me ajusté el sombrero, no para cubrirme del agua, sino para darme una excusa para mantener la cabeza baja. Encendí un cigarro. Aspirando con fuerza, el humo me envolvió en una nube gris como mis pensamientos. Un hábito que me había costado más pulmones de los que me quedaban. Y entonces lo vi. La silueta, alta, rígida, inmóvil.
demasiado inmóvil. Algo en esa quietud no me gustaba, algo que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Saqué mi revólver, lo acaricié en mis manos, como si de alguna manera eso me diera algo de consuelo. No me gusta dejar cabos sueltos, y él era un cabo suelto que debía estar 6 pies bajo tierra, o al menos eso pensaba. ¿Sigues con vida o el infierno te escupió de vuelta? Le pregunté. No respondió, pero cuando el relámpago iluminó la calle, me di cuenta de que no era un hombre. Su piel era errónea, como si alguien hubiera tratado de recordar cómo es un rostro humano, pero hubiera olvidado detalles importantes. Los ojos, esos ojos, no parpadeaban, ni una sola vez, como 2 espejos negros que reflejaban nada. Corrí, porque aunque he enfrentado matones, asesinos e incluso corruptos con placa, lo que vi allí no pertenecía a este mundo. Algo oscuro había cruzado la línea. Regresé al Club Velvet, donde encontré al único testigo que aún respiraba, Tommy el Tuerto, viejo soplón con la mirada perdida en el fondo de un vaso. Pero a veces, esos tipos tienen la información correcta si sabes cómo preguntar. Dime lo que sabes, Tommy, y te olvidas de que estuve aquí. Le pregunté. Y él, nervioso, me contestó. Dicen que no es humano, Graves. Dicen que es un eco, un recuerdo de un muerto que se niega a irse. Nadie en la ciudad está a salvo de él. No hay cura para lo que se arrastra desde el otro lado. Los cobardes ven fantasmas en cada sombra, pero algo en su voz me hizo creerle. Algo en la manera en que su respiración se cortaba, como si esa cosa lo hubiera tocado. Antes de poder seguir interrogándolo, el club se quedó en silencio. La música se apagó, los murmullos cesaron, y todos, incluso los más duros, miraron hacia la puerta. Allí estaba él, la cosa, mirándome, inmóvil. «Mierda», dije susurrando. Caminó hacia mí, lento, medido, como si supiera que no tenía a dónde ir. Su sombra se estiraba por el suelo como un manto interminable, una presencia que parecía desbordar todo lo que quedaba de realidad. Cada paso que daba resonaba como un eco apagado en las paredes, y el aire se volvía denso, asfixiante. No había duda. No era humano. Algo en su caminar, en la forma en que su cuerpo parecía moverse a pesar de la falta de vida en sus ojos, me helaba la sangre. El sonido del cigarro apagado en mi mano era el único que competía con el crujir del suelo empapado. Me quedé ahí, inmóvil por un segundo. Algo en mi instinto me decía que si corría sería peor. Pero, en el fondo, sabía que no tenía otra opción. Lo tomé por el cuello de la camisa a Tommy y lo empujé hacia la puerta trasera con una fuerza que ni yo creía tener. Tommy, desesperado, con los ojos muy abiertos, dijo en voz alta: «Nos matará a los dos, Graves. No tenemos a dónde ir». A lo que yo le respondí: «A ti seguro. Yo todavía tengo un as bajo la manga». Saqué el encendedor y lo lancé sobre la barra. El alcohol prendió con un rugido que retumbó en la pequeña habitación del club. Las llamas se alzaron, azules y violentas, como si el mismo diablo hubiera lanzado su aliento sobre el lugar. El fuego no solo iluminaba, también cegaba, nublaba el aire con un humo espeso
que se tragaba la visibilidad y distorsionaba todo a su paso. Los gritos comenzaron a mezclarse con el rugir del fuego. La gente corría, se caía, tropezaba entre sí. El caos se apoderó del lugar, y yo solo corría, empujando a Tommy hacia la salida trasera. Pero mientras corríamos, el miedo me perforaba el pecho, el pánico se apoderaba de mi mente. El hombre, o lo que fuera eso, no había huido, no de verdad. Al salir a la oscuridad, la lluvia nos golpeó con furia. Corrimos por las calles mojadas con el agua arrastrando nuestros pasos, pero sabíamos que no habíamos escapado, no de verdad. Algo en mis entrañas me lo decía. Algo estaba detrás de nosotros. Algo que no era humano. Y no descansaría hasta vernos caer. De vuelta en mi oficina, mis manos temblaban al servir un trago. Los hombres como yo no tiemblan. Lo he aprendido por las malas. Pero hay cosas que quiebran incluso la voluntad más firme. Esa cosa, ese no hombre que vi en el callejón. Esa sombra, esa distorsión que no encajaba en la realidad. Algo en mí había roto, algo que ni siquiera el alcohol podía calmar. Me senté detrás de mi escritorio, con la botella en una mano, el vaso vacío en la otra. Los recuerdos del Club Velvet, las llamas, el caos, se mezclaban en mi cabeza. Mi vista nublada apenas distinguía las palabras en el papel, pero aún así, las pasé una a una. Mi diario de investigación, aquel que comencé hacía años cuando maté a un hombre, o al menos eso pensaba. Me detuve en una página. Había algo escrito allí, algo que no recordaba haber anotado. Era como si, en algún lugar de mi memoria, esa advertencia estuviera esperando ser vista. El diablo no olvida, no perdona y siempre vuelve a cobrar. Mis ojos recorrieron la página una y otra vez. Esas palabras nunca me habían aterrorizado tanto. No era solo el trabajo. Era él, ese ser, ese eco de un muerto que no había descansado, que no había dejado este mundo. Pensé que lo había matado, pero ¿y si nunca se fue? Miré el reflejo en la ventana. La noche estaba cerrada, pero algo en mi mirada me hizo temblar. No era yo, era él, mirándome desde el otro lado del cristal, con esos ojos que nunca parpadeaban. El sudor me empapó la frente. Respiré hondo, buscando algo de consuelo en el aire helado que entraba por la ventana abierta, y entonces todo se volvió oscuridad. Un golpe seco, casi imperceptible, resonó en la habitación. La lámpara parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió como una manta húmeda. Escuché el crujir de algo moviéndose en la penumbra. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Cada paso que daba la sombra, acercándose, cada respiración que ya no era mía. Algunas preguntas nunca deberían responderse. Algunos casos nunca deberían abrirse. El pasado siempre regresa, y cuando lo hace no pregunta, solo toma lo que quiere. ¿Qué harías si el pasado llamara a tu puerta, desde el otro lado del espejo? ¿Te atreverías a mirar o intentarías huir? Me llamo Leo Morgan. Fui policía. Ahora soy detective privado. Hay una gran diferencia entre ambos trabajos. En la fuerza tenía que fingir que me importaba. Ahora, al menos puedo cobrar por la indiferencia. No es un negocio noble, pero tampoco lo era el trabajo de policía. El mundo está lleno de historias rotas,
y yo no tengo tiempo ni ganas de arreglarlas. Simplemente las reviso, les doy forma y las devuelvo a sus dueños, con todas sus esquinas afiladas intactas. O eso creía hasta esa noche. Era una noche como cualquier otra. La ciudad respiraba en neón y lluvia. El whisky en mi escritorio tenía la temperatura exacta en la que dejan de importarte los problemas. Mi oficina estaba en el segundo piso de un edificio viejo, donde las paredes parecían haber absorbido el humo de 1000 cigarros y los secretos de 100 hombres cansados. Fuera, el asfalto relucía bajo las luces de los autos, y el sonido constante de las gotas golpeando el vidrio de la ventana me acompañaba mientras leía un archivo sobre un caso anterior. Uno que ya había abandonado por falta de pistas. Y entonces, ella entró. Sin tocar. Nunca tocan cuando traen problemas. Habría jurado que cerré la puerta tras de mí después de llegar, pero ahí estaba ella, parada en el umbral, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Llevaba un abrigo negro que caía perfectamente sobre su figura, y la certeza de que cada hombre en la habitación la miraría al pasar. Pero no tenía el aire de una mujer que disfruta de la atención. Más bien, parecía cargada de una tristeza que no podía ocultar, aunque intentara disimularla con su postura erguida y su caminar decidido. «Detective Morgan», dijo sin preguntar, como si supiera que no había nadie más en esa oficina. Dejé el cigarro en el cenicero y asentí. «Eso dice la puerta, pero las letras están un poco gastadas». Caminó hasta mi escritorio y dejó una fotografía justo frente a mí. Era un gesto firme, pero había algo en la forma en que sus dedos rozaron el borde de la imagen que delataba su nerviosismo. Tal vez era solo una corazonada mía, pero sabía que no todos los días se contrata a un detective privado para encontrar a alguien que ha desaparecido, especialmente cuando hay algo más en juego. Se llama Daniel Mercer. Desapareció hace un mes. Observé la imagen. Un tipo promedio. Cara olvidable. Traje barato. El tipo de hombre que podrías ver en un bar y no recordar al día siguiente. Su mirada era neutra, como si estuviera posando porque alguien se lo había pedido, no porque quisiera ser fotografiado. Parecía incómodo, como si no perteneciera a ese espacio ni a ese momento. ¿Por qué no la policía?, pregunté dando otra calada a mi cigarro. Porque cuando pregunté por él, me dijeron que nunca existió. Eso llamó mi atención. Me recliné en la silla y entrelacé las manos, dejando que el silencio se extendiera unos segundos más de lo necesario. Sabía que las personas tienden a llenar los vacíos cuando están ansiosas, y quería ver cuánto estaba dispuesta a revelar antes de que tuviera que presionarla. Explíquese. No hay documentos, cuentas bancarias, licencia de conducir, registros médicos. Busqué en su departamento y estaba vacío, pero no como si se hubiera mudado, sino como si nunca hubiera estado allí. Podría haberle mentido. No me mintió. ¿Cómo lo sabe? Ella titubeó, y fue ahí cuando vi la grieta. Todos tienen una grieta,
una fisura en su fachada que deja entrever lo que realmente ocultan. En ese momento, ella bajó la mirada hacia la fotografía, como si esperara encontrar alguna respuesta en el rostro de Mercer. Porque yo lo conocía. Ahí estaba la mentira. La vi en la forma en que evitó mi mirada, en cómo su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Pero no era mi problema. No todavía. Investigaré, dije apagando el cigarro. No prometo respuestas, pero si hay algo que encontrar, lo encontraré. Ella asintió y deslizó un sobre grueso por la mesa. Lo abrí brevemente. Contenía billetes suficientes para mantenerme interesado durante un buen rato. Hágalo rápido, detective. ¿Por qué la prisa? Me miró con una sombra de miedo en los ojos y supe que lo que fuera que había detrás de esta historia no iba a ser fácil de resolver. Porque si sigue buscándolo, puede que lo olviden a usted también. El Roosevelt estaba en una de esas calles donde la lluvia nunca limpia la suciedad. Era uno de esos edificios antiguos que parecen haber sido testigos de demasiadas historias, muchas de ellas desgarradoras. Las ventanas rotas y las grietas en las paredes eran cicatrices que hablaban de años de descuido y abandono. El aire olía a humedad y a algo más oscuro. Algo que no podía identificar, pero que me ponía los pelos de punta. La puerta del 304 no tenía nombre. Golpeé. Nada. Usé una ganzúa. La cerradura se dio con facilidad, como si llevara mucho tiempo sin ser usada. Empujé la puerta y entré. El interior era inquietante. No había muebles. No había polvo en el suelo. No había cortinas, alfombras, cuadros en las paredes. Era un departamento vacío, pero no abandonado, como si nunca hubiera sido habitado. Me acerqué a la ventana y observé la calle. Bajo una farola parpadeante, un hombre con un paraguas negro me observaba. No hizo nada, solo permaneció ahí, quieto, como si fuera parte del paisaje urbano. Cerré las cortinas. Algo me dijo que estaba tocando puertas que no debían abrirse. Busqué al casero. Lo encontré en la recepción, un viejo con cara ajada y aliento a ginebra. Busco información sobre Daniel Mercer. ¿Quién? El del 304. El viejo frunció el ceño. Ese departamento ha estado vacío desde el 92. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasó en el 92? Un incendio. Murió un hombre ahí. Nunca encontraron su nombre. Me quedé en silencio. Mercer había desaparecido, pero tal vez nunca había estado allí. El hombre del paraguas negro se estaba convirtiendo en una sombra constante en mi vida. Lo veía en los lugares más inesperados, esperando en la esquina cuando salía de la cafetería, sentado en el banco frente a la biblioteca mientras revisaba viejos archivos, incluso reflejado en los escaparates cuando caminaba por la calle. Era alto, con un traje oscuro impecable que parecía fuera de lugar entre la gente común. Su paraguas negro siempre estaba abierto, aunque no lloviera, creando un halo de privacidad que lo hacía parecer aún más misterioso. Tenía un rostro afilado, con pómulos prominentes y ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero lo más perturbador era su absoluta inmovilidad. Permanecía como una estatua, observando sin pestañear. Una noche, después de seguirlo durante horas por calles secundarias hasta perderlo repetidamente, decidí enfrentarlo. Estaba cansado de sentirme casado, de ser el espectador involuntario de su extraño juego del gato y el ratón. Lo encontré donde siempre, bajo la farola parpadeante frente a mi oficina. Esta vez, crucé la calle directamente hacia él, dejando que el sonido de mis pasos resonara en el pavimento mojado. ¿Te gusto o tienes un maldito problema?, pregunté, deteniéndome a menos de 1 metro de distancia.
El aire a mi alrededor pareció enfriarse varios grados. El hombre inclinó ligeramente su paraguas, permitiéndome ver su rostro completo por primera vez. Su sonrisa fue apenas perceptible, pero lo que realmente me heló la sangre fue la ausencia total de humanidad en sus ojos. No había calidez ni malicia, ni nada remotamente reconocible como emoción humana. «Déjelo, detective», dijo finalmente, con una voz que parecía provenir de algún lugar lejano, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «¿Dejar qué exactamente?», insistí, sintiendo cómo mi mano se movía instintivamente hacia la culata de mi revólver. Su expresión no cambió, pero algo en su postura sugirió diversión. Inclinó la cabeza ligeramente como una ave curiosa examinando a su presa. «El caso. No hay caso. No hay hombre», declaró, y antes de que pudiera reaccionar, simplemente desapareció. No hubo movimiento rápido, ni truco de magia. Un momento estaba allí, y al siguiente, el espacio bajo la farola estaba vacío. Regresé a mi oficina con un zumbido constante en mis oídos, ese tipo de ruido blanco que precede a las migrañas, pero que sabía que no era físico. Todo parecía normal al principio: el escritorio en su lugar, los archivadores ordenados, la lámpara proyectando su tenue luz amarilla sobre los documentos dispersos. Pero cuando me acerqué, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. La fotografía de Daniel Mercer había desaparecido. Revisé compulsivamente todos los cajones, cada carpeta, incluso debajo de los muebles. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Decidí ir a la dirección que la mujer misteriosa me había proporcionado. Sabía que era arriesgado aparecer sin avisar, pero necesitaba respuestas. El edificio que recordaba, una estructura de ladrillos de 3 pisos con balcones de hierro forjado, simplemente no estaba allí. En su lugar, un terreno baldío lleno de maleza y basura acumulada durante años. La acera estaba agrietada y cubierta de grafitis, pero no había señales de demoliciones recientes ni permisos de construcción. Cuando volví a mi oficina, temblando de frío y confusión, encontré una nota sobre mi escritorio. Lo que más me perturbó no fue solo el mensaje, sino que estaba escrito con mi propia letra. «Olvídalo, Morgan». Encendí un cigarro con manos temblorosas, inhalando profundamente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Algo estaba manipulando la realidad misma a mi alrededor, borrando evidencias, alterando registros, y ahora, aparentemente, controlando mis propias acciones. Sentí cómo el aire en la habitación se volvía más pesado, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente sobre mí. Sin pistas físicas a las que aferrarme, decidí buscar en los archivos históricos de la ciudad. Pasé días en la biblioteca pública, revisando microfilmes de periódicos antiguos. Fue en una edición de 1992 del Chronicle, cuando vi su rostro por primera vez en el pasado. La fotografía era granulada y en blanco y negro, pero no había duda de que era ella. Los mismos ojos grandes llenos de miedo, la misma forma de inclinar la cabeza hacia un lado, como si estuviera constantemente a la defensiva. La nota periodística hablaba de una misteriosa desaparición ocurrida tras un incendio en el edificio Roosevelt. Según el artículo, varias personas habían muerto, pero los cuerpos no fueron identificados debido al estado en que fueron encontrados. Curiosamente, mencionaban que una mujer había sido vista huyendo del edificio justo antes de que comenzara el fuego, pero nunca se supo quién era ni qué había pasado con ella. Mi mente comenzó a conectar puntos que preferiría dejar desconectados. La mujer que me contrató, el hombre del paraguas negro, Daniel Mercer, el incendio de 1992, todo parecía girar en torno a ese mismo edificio. Pero lo más aterrador era la posibilidad de que esa mujer, que había estado tan real frente a mí,
no fuera más que un eco del pasado atrapado en algún tipo de bucle temporal o dimensional. La certeza de que estaba tratando con algo fuera de mi comprensión me golpeó como un tren en movimiento. No era solo una investigación de desaparición, ni siquiera una conspiración criminal ordinaria. Esto era diferente, algo que desafiaba las reglas básicas de la realidad tal como la entendía. Mientras miraba la antigua fotografía del periódico, sentí cómo el peso de la verdad me aplastaba. Ella me había contratado, me había dado un nombre y una historia, pero ella también era parte del olvido. Una pieza perdida en un rompecabezas que nadie debería intentar resolver. No volví a ver al hombre del paraguas, no volví a ver a la mujer, no volví a escuchar de Daniel Mercer. Pero cada noche, cuando me siento en la oscuridad de mi oficina con un cigarro en la mano, siento que alguien está ahí, esperando, porque algunos hombres desaparecen y otros nunca existieron. La lluvia caía con pesadez, convirtiendo la ciudad en un mar de sombras y reflejos distorsionados. Las gotas golpeaban con fuerza las ventanas de mi oficina en el piso 14 del diario de la capital, mientras yo miraba, absorto, el paisaje urbano que se desplegaba ante mis ojos. Las luces de los neones, borrosas debido al agua, parpadeaban de manera intermitente, como si quisieran alertarme de algo, aunque no sabían qué. Era una noche como cualquier otra, en la que la ciudad parecía estar suspendida en un estado de vacío. Pero algo no estaba bien, algo estaba cambiando. Mi nombre es Elías Funes, y durante años fui periodista en este mismo periódico, un trabajo que al principio había disfrutado, pero que con el paso del tiempo se había convertido en una rutina sin alma. Mi labor consistía en relatar las historias de la gente común, esas que nadie recuerda. Esos rostros que pasan desapercibidos mientras la ciudad sigue su curso. Pero recientemente una idea comenzó a instalarse en mi mente, algo que no me dejaba en paz. Lo que hacía, lo que había hecho, realmente tenía algún impacto. Esos artículos que publicaba, esos relatos sobre vidas cotidianas, realmente importaban a alguien. Todo comenzó con un artículo que escribí sobre Raúl Montenegro, un anciano que vendía café en la esquina de San Martín y Rivadavia. Raúl era una figura habitual en ese rincón de la ciudad, siempre amable, con una sonrisa que desbordaba hospitalidad. Muchos lo conocían por su nombre, otros simplemente lo saludaban al pasar, y algunos pocos se detenían para tomar su café, el cual, aunque amargo y fuerte, parecía tener el poder de reconectar a las personas con algo genuino, algo humano. Su presencia era como una constante en esa esquina, un punto de referencia. Pero 3 días después de haber escrito sobre él, me di cuenta de que algo extraño ocurría. Raúl ya no estaba en su puesto habitual. Pasé varias veces por la esquina, buscando algo familiar, algún indicio de que Raúl aún estuviera allí, pero no había rastro de él. Nadie lo había visto, nadie lo recordaba. Los vecinos, los transeúntes, incluso los policías que patrullaban la zona me miraron con extrañeza cuando les pregunté por él.
¿Raúl Montenegro? Fingieron algunos. Nunca oímos hablar de nadie con ese nombre. La confusión que sentí creció con cada respuesta negativa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que un hombre que había sido tan parte del paisaje urbano desapareciera sin dejar huella? La inquietud me llevó al registro civil, donde tampoco hallé nada. Raúl Montenegro no figuraba en ningún documento. No había nacido ni había muerto en la ciudad, al menos no según los registros oficiales. Fui a la morgue, pero tampoco allí encontré pistas sobre su paradero. Era como si Raúl nunca hubiera existido. La sensación de pavor me invadió de forma cada vez más intensa. Me preguntaba, ¿por qué yo, que había escrito sobre él, no podía encontrar evidencia de su existencia? La respuesta, aunque incomprensible, empezó a cobrar forma en mi mente. Los muertos solo existían mientras alguien los recordara. Y si nadie lo recordaba, si nadie los mencionaba, ellos desaparecían, borrados del tejido de la ciudad. Fue entonces cuando comprendí algo aún más perturbador. Raúl no solo había desaparecido de la memoria colectiva de la ciudad, sino que su existencia estaba vinculada a mi relato. Yo había sido el último que había mantenido su presencia en el mundo, el último en recordarlo. ¿Y si los muertos, las personas que dejaban de ser parte activa de la vida urbana, realmente desaparecían? ¿Y si este era el precio de olvidar? El miedo se apoderó de mí. Si la ciudad tenía ese poder, si podía borrar a sus muertos, ¿quién más podría desaparecer de la memoria colectiva sin dejar rastro? Mi mente seguía dando vueltas alrededor de lo que acababa de descubrir. ¿Era posible que estuviera en lo correcto? ¿Que al escribir sobre las personas, al mantenerlas en la memoria yo, de alguna manera, las mantenía vivas? Pero, ¿qué ocurría cuando dejaba de escribir sobre ellas? ¿Desaparecerían? ¿Cómo podía comprobarlo? La idea era tan absurda y aterradora que no pude dejar de darle vueltas. Decidí poner a prueba mi teoría. Elegí un nombre al azar: Marina Esteves. Imaginé su vida, su historia. Una mujer de 35 años, madre soltera, trabajadora en una fábrica en las afueras de la ciudad. Vivía con su hija de 5 años, Luciana, y luchaba todos los días para hacer frente a su rutina y a las dificultades de la vida. Me imaginé a Marina despertando temprano, tomando una taza de café amargo y tarareando boleros mientras preparaba el desayuno. Su vida era común, sin grandes eventos, pero estaba llena de momentos pequeños que la hacían real. Escribí sobre ella con la misma dedicación que había puesto en todos mis artículos anteriores. La describí, le di una historia, una personalidad. Cada palabra que escribía la hacía más viva, más palpable. La publiqué en la edición digital del diario. Al día siguiente, tomé un taxi con la esperanza de encontrar la prueba que necesitaba. El taxi me llevó a un barrio en las afueras de la ciudad, exactamente a la zona donde había colocado el apartamento de Marina. Cuando llegué, me quedé sin aliento. Frente a mí estaba el edificio de departamentos que había descrito en el artículo. En la planta baja, una ventana estaba abierta y una bicicleta de niña estaba apoyada contra la pared. Era todo tal y como lo había imaginado. Toqué el timbre. Una mujer de 35 años, con ojeras profundas y una expresión de sorpresa, abrió la puerta. «¿Señora Esteves?», pregunté, mi voz temblorosa. «Sí, ¿quién es usted?», respondió ella desconcertada. Era Marina Esteves. No solo había creado su historia, sino que, de alguna manera, la había traído a la vida. Estaba allí, ante mí, como si fuera una persona real, una existencia tangible. La incredulidad me invadió. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo podía ser esto posible? El hecho de que Marina Esteves existiera, que fuera real, no hacía sino intensificar mi ansiedad. Mi mente no dejaba de preguntarse si otras personas que había inventado de alguna manera también existirían.
Durante días, seguí escribiendo sobre Marina, dándole pequeños detalles sobre su vida, ampliando su historia, creando momentos de lucha y de amor. Cada artículo sobre ella era como una extensión de su ser, un paso más en su realidad. Pero algo comenzó a cambiar en mí. Comencé a preguntarme, ¿qué sucedía si dejaba de escribir sobre ella? ¿Desaparecería como Raúl Montenegro? Mi curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó a hacer lo que temía. Decidí borrar su historia, eliminarla de los archivos digitales del periódico. Era una prueba más, un experimento que debía realizar para entender los límites de mi poder. Al día siguiente, regresé al barrio, pero al llegar al edificio, todo había cambiado. El departamento de Marina Esteves estaba vacío. Nadie la recordaba. Pregunté a los vecinos, pero ninguno la conocía. El dueño del edificio me dijo que ese departamento había estado desocupado durante meses. Me paralicé. Marina Esteves, mi creación, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Revisé mis notas anteriores, los artículos que había escrito a lo largo de los años. Aquellas pequeñas historias sobre personas comunes, a menudo olvidadas, ya no tenían eco en la memoria de la ciudad. Las historias de esas personas, una vez escritas, se desvanecían si no eran mantenidas vivas en la memoria colectiva. La ciudad tragaba a sus muertos, a los que dejaban de ser recordados, y yo era el único que tenía el poder de preservar o borrar esas vidas. La obsesión me consumió. Durante días, pasé horas frente a la máquina de escribir, creando historias, imaginando vidas. Cada vez que escribía sobre una persona, sentía que se volvía más real, como si el acto de escribir la hiciera nacer de la nada. Pero entonces me di cuenta de algo aún más aterrador. Si dejaba de escribir sobre ellos, se desvanecían. Desaparecían de la ciudad, de las memorias de sus seres queridos, de los registros oficiales. Eran como fantasmas, atrapados en un limbo del olvido. Cada vez que creaba una nueva historia, me preguntaba si podría soportar la responsabilidad de mantenerlas vivas. La ciudad, mi ciudad, se alimentaba de la memoria, pero también olvidaba con la misma facilidad. Sentí el peso de esa responsabilidad. ¿Qué sucedería si alguna vez me olvidaba de alguien? ¿Qué haría si los olvidados comenzaran a reclamar mi atención, si me pidieran que los recordara? Esa noche la ciudad parecía estar aún más sumida en su habitual indiferencia. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía húmedo, pesado, como si todo estuviera impregnado de una quietud que presagiaba algo oscuro. Estaba sentado frente a mi máquina de escribir, con las manos temblando levemente, mi cigarro casi consumido en el cenicero. Sabía que algo no estaba bien, que estaba jugando con algo que no entendía, algo que podría desbordarme en cualquier momento. Entonces, como un susurro en la oscuridad, escuché un golpe en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego vinieron más golpes, insistentes, como si alguien estuviera tratando de hacerse escuchar. Me levanté lentamente. Mis pasos resonaban en la vacía habitación mientras me acercaba a la puerta. Al abrirla, una ola de frío me golpeó en la cara. El pasillo estaba oscuro, pero en la penumbra vi lo que no podía ser posible. Figuras humanas, difusas y etéreas, se perfilaban en la oscuridad. Eran personas, pero no del todo. Sus contornos eran difusos, sus rostros borrosos, como si estuvieran siendo absorbidos por el vacío. Sus ojos, vacíos y profundos, me miraban con una intensidad aterradora. Eran los muertos olvidados, aquellos de los que había escrito y luego había dejado de escribir. Personas que se desvanecieron de la memoria colectiva, atrapadas en un limbo del olvido, condenadas a desaparecer por mi acción, o más bien, por mi inacción. Uno de ellos dio un paso adelante.
Un hombre con el rostro distorsionado, como si estuviera incompleto, un rompecabezas con piezas faltantes. Su voz, que surgió como un murmullo desde las profundidades de la nada, me heló el alma. «Nos abandonaste», dijo, su voz grave y cargada de desesperación. «Nos borraste, nos condenaste al olvido». Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. No podía moverme. No sabía si quería gritar o si simplemente me estaba quedando sin palabras. Retrocedí instintivamente, mi mente tratando de procesar lo imposible. Pero ellos no me dejaban ir. Se acercaron lentamente, arrastrando sus cuerpos pesados y vacíos, acercándose a mí como si esperaran algo, como si me necesitaban. Yo no... intenté decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Estaba perdido, atrapado en un lugar del que no podía salir. Ellos no querían que los olvidara, no querían ser borrados de la existencia, no querían ser escritos, no querían ser solo una historia en una página. Quería hacer algo, pero mi mente no encontraba la salida. El aire se volvía denso, espeso, como si la habitación misma quisiera asfixiarme. En un último intento, corrí hacia mi escritorio. Me senté frente a la máquina de escribir. Mis dedos temblaban sobre las teclas, pero algo en mi interior me empujaba a escribir. Tenía que escribir. No podía dejar que esos rostros vacíos se desvanecieran. Tenía que darles una historia, una razón para existir. Comencé a escribir frenéticamente, describiéndolos, dándoles nombres, historias. Los veía acercarse, sus rostros desfigurados, pero en mi mente seguían exigiendo algo más. Pero algo estaba mal. Las palabras no fluían, mis manos temblaban más y más, y el espacio alrededor de mí parecía cerrarse, volverse más pesado. Ellos no querían ser escritos, querían ser recordados. Quería gritar, pero el aire se volvió tan denso, tan opresivo, que sentí como si me estuviera ahogando. Intenté escribir más rápido, como si la velocidad pudiera salvarme, pero la angustia me inundó. Las sombras seguían acercándose, y sentí como sus ojos vacíos me penetraban, vacíos de toda esperanza. La última cosa que vi antes de que todo se volviera negro fue un mar de rostros que se deslizaban hacia mí, sus bocas moviéndose, sus palabras irreconocibles, mientras yo quedaba atrapado en ese abismo de olvido. Desperté en una habitación blanca, fría, sin reconocer el lugar. Mi garganta estaba seca y no podía emitir palabra alguna. Un médico estaba junto a mí, observándome. «Tranquilo, señor Funes. Ha estado en coma durante semanas. Lo encontramos desmayado en su departamento. No había identificación, así que tomamos su ADN, pero no encontramos ningún registro de usted». Mis ojos se abrieron de par en par, confundido. «¿Qué quiere decir con...?» Intenté preguntar, pero mi voz era un susurro. «No hay registros de usted en ninguna parte, ni en los hospitales, ni en las autoridades, ni siquiera en el diario de la capital. No hay evidencia de que haya trabajado allí». La incredulidad me paralizó. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana, pero no me reconocí. No era Elías Funes, el periodista que había escrito historias. No existía en ningún registro. Mi sangre se heló. Los olvidados me habían tomado. La ciudad me había devorado, y yo era ahora una sombra sin memoria.